Hola, bienvenido a Palabra y Profecía. Hoy estamos hablando de un tema que le va a interesar mucho. Son las tres evidencias o las tres pruebas de la resurrección de Cristo. Texto base es en el libro de Hechos 26:26, que dice, pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Luego decía el apóstol Pablo en el capítulo 26, en el verso 26, hablándole a Agripa. Y por eso el Evangelio de Lucas registra por tercera vez el testimonio de la conversión del apóstol Pablo. Y la razón por la cual Lucas dio tres veces, la dio tres veces, ¿por qué? Para que usted entendiera que aparte de la muerte y la resurrección de Cristo, no hay otro evento histórico de la cristiandad que sea o tenga más importancia que la conversión del apóstol Pablo. Pablo ya había sido arrestado porque él predicaba. Decía en Hechos 25:19, de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. ¿Ve? Y ahora está Pablo allá encadenado ante el rey Agripa. Y si usted no sabía, el rey Agripa era judío. Así Pablo defendía lo que predicaba basado en las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de la resurrección de Cristo. Pablo también se defendía a sí mismo ante el rey Agripa, que ya sabía sobre la crucifixión y la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Ya habían pasado más o menos 30 años y todos los judíos sabían de ello, incluyendo el rey Agripa. Así que Pablo dijo, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de todo esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Era muy comentado y muy conocido por el pueblo romano y por los judíos de ese tiempo el hecho de la resurrección de Cristo. Y por eso Pablo dice, no se ha hecho esto en algún rincón. Era un dicho griego de aquel entonces. Entonces, el ministerio de Cristo era supremamente conocido en Palestina y Agripa ya había oído hablar de él. Sabía que Cristo había muerto y sabía de la muy comentada y desconcertante resurrección de Jesús, que tenía a muchos testigos y el evangelio cristiano ya se había proclamado por 30 años y ciertamente el rey Agripa sabía estas cosas y como dijo Pablo, no se ha hecho esto en algún rincón. No. Hoy en día mucha gente piensa que la resurrección de Cristo es un invento oscuro conocido solamente por unos pescadores ignorantes, analfabetas, cavernícolas, pero nada podría estar más lejos de la realidad. Todo judío en Israel sabía de la resurrección de Cristo y se había hablado de ella por todo el mundo. Era voz populi. La resurrección de Cristo no se había guardado en secreto, como dijo Pablo en Hechos 26:26. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. Todo lo que se había dicho acerca de Jesús sucedió en la misma capital de la nación. Y el Sanedrín y Pilato, el gobernador romano, estaban involucrados. Y Jesús fue una figura nacional cuya fama corría por todas las tierras de alrededor, no en algún rincón, no un asunto pequeño, oscuro, del cual nadie quería hablar, sino una cosa tan grande y vital, tan pública y tan de largo alcance, que el mismo rey Agripa ha sido obligado a darle completa atención. Como dice la Biblia,
pues no se ha hecho esto en algún rincón, dijo el apóstol Pablo en Hechos 26:26. Pero los enemigos de Cristo, tras 30 años, no pudieron probar que Jesús no se había levantado entre los muertos. Y aún así, durante 30 años, no pudieron impedir y decir y comprobar que lo que decían los cristianos era falso y que Cristo había fracasado. Nunca, porque nunca mostraron el cadáver. Por eso, para el tiempo en que Pablo le hablaba al rey Agripa, miles de judíos y cualquier cantidad de decenas de miles de gentiles proclamaban a los cuatro vientos que Cristo ha resucitado de los muertos. Y esta resurrección es la fundación, es la razón del cristianismo ahora en pleno siglo XXI. Si el cuerpo de Cristo no se hubiera levantado de la tumba, no hay base ni fundamento para la fe cristiana actual. Y el mismo apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es sin valor, no vale nada. Es también vuestra fe que Cristo resucitó. Sin Cristo resucitado no hay fe cristiana. Y con razón los enemigos de Cristo estaban tratando de probar su falsa resurrección según ellos. Y todos uno tras otro fracasaron. Pues, como dijo Pablo en Hechos 26:26, pues no se ha hecho esto en algún rincón, no fue nada escondido. Entonces la primera razón, la primera evidencia, la primera prueba para la resurrección de Jesucristo es que el sepulcro está vacío. Esa es la primera prueba. Y el hecho de que el sepulcro de Jesús estaba vacío 3 días después que él murió es una de las grandes pruebas de su resurrección. Y todos los autores de los 4 evangelios están completamente de acuerdo en que la tumba de Cristo estaba vacía 3 días después que él murió, como él lo dijo. Y muchos otros testigos también verificaron que el sepulcro donde fue enterrado Jesucristo estaba vacío. Y el ataque más antiguo contra la resurrección de Cristo es que alguien había robado el cuerpo de Jesús, unos tipos llamados los sacerdotes. Y la Biblia dice al respecto en Mateo 28, de 12 al 15, que los sacerdotes le dieron mucho dinero a los soldados de guardia de la tumba de Jesús, diciendo, digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero este argumento no convencía a la gente, porque si ellos dijeron que le robaron al cuerpo, se robaron el cuerpo de Cristo, ¿por qué no lo mostraban? Entonces, no fueron los discípulos, fueron los sacerdotes. Y ellos aseguraban que Cristo fue arrestado, fue crucificado. Entonces, no había razón para que ellos obligaran a los soldados a decir que Cristo no había resucitado. Y luego que Cristo hizo sus apariciones, comenzaron a predicar con valentía que él había resucitado a los muertos y arriesgaban sus vidas. No, ese es un argumento poco probable, porque nadie arriesga su vida por la mentira. La gente muere por la verdad y como dice alguien, por la verdad murió Cristo. Entonces, ninguno de los, perdón, ninguno de los seguidores de Cristo, ellos ni creían, ellos no creían que Cristo iba a resucitar de nuevo y por lo tanto no tenían el arrojo, las agallas para desafiar al gobierno romano y robar el cuerpo de Cristo. Eso es un hecho psicológico que no puede o no debe pasarse por alto.
Cristo no, Cristo, los únicos otros sospechosos que eran los sacerdotes que podrían haber robado el cuerpo de Cristo eran sus enemigos, los sacerdotes, los fariseos. Y el problema con esta teoría es que los enemigos de Cristo no tenían ningún motivo para robar su sepulcro. Y los sumos sacerdotes, que fueron los artífices de ese cuento, que condenaron a Cristo a la muerte, porque él era una amenaza a su sistema religioso y a sus ingresos económicos, entonces ellos pensaron que matando a Cristo se acababa el problema. Y lo último que estos hombres querían era que la gente, los mismos sacerdotes, no querían que pensara que Cristo había resucitado y que estaba vivo otra vez, porque eso implicaba que la gente se iba a convertir y por lo tanto ellos se esforzaron mucho para eliminar cualquier aspecto, cualquier vestigio de la resurrección. Y el Evangelio de Mateo nos dice que fueron al gobernador romano Poncio Pilato y dijeron, Señor, los sacerdotes, nos acordamos que aquel engañador dijo cuando estaba vivo, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure, dijeron un sacerdote a Pilato, que mandara guardias para asegurar el sepulcro hasta el tercer día. No sé que se les ocurra a los discípulos y vengan y roben el cuerpo de Cristo por la noche y le digan al pueblo que Cristo resucitó entre los muertos y será el peor error, peor que el primero. Como dicen por ahí, le salió el tiro por la culata. Y Pilato se prestó y dijo, bueno, tiene cierta razón. Y mandó a asegurar el sepulcro con guardias. Y ellos lo mandaron, pusieron guardias, sellaron el sepulcro, colocaron soldados para protegerlo de que no viniera ningún extraño, especialmente sus discípulos, a robarse el cuerpo. Y extrañamente parece que estos sacerdotes, bien religiosos que eran, tenían más confianza en la resurrección de Cristo que sus propios discípulos. Qué ironía. La verdad es que los líderes religiosos tomaron medidas extremas para que el cuerpo de Cristo no fuera robado. Querían demostrar que la promesa de Cristo de resucitar de los muertos pues era una mentira. Y los líderes religiosos hicieron todo lo posible para eliminar cualquier posibilidad de historia, siendo lo último que ellos, como enemigos acérrimos de Cristo, querían que pasara. Pero si ellos hubieran robado el cuerpo, sin duda, ¿por qué no la mostraron? Pero los enemigos de Cristo nunca mostraron su cuerpo. ¿Por qué? Simplemente por una razón. Nunca tuvieron el cuerpo de Cristo para mostrarlo. Si lo tuvieron, ¿por qué lo ocultaron? Para vergüenza de ellos. La tumba estaba vacía. Cristo había resucitado de entre los muertos contra todo pronóstico. Y como dijo el apóstol Pablo en Hechos 26, pues no se ha hecho esto en algún rincón. El sepulcro vacío es la primera evidencia de la resurrección de Cristo de entre los muertos. No hay más. La segunda prueba es que los relatos, lo que la gente hablaba, y no eran pocos, eran miles. Cuando Jesucristo fue crucificado, pues sus discípulos estaban muy desanimados, tristes, derrotados, su fe fue destruida y no tenían esperanza de volver a ver a Cristo vivo. Y en Juan 20:19 narra la escritura que Jesús, y puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Usted se imagina el susto tan madre que se llevaron los discípulos al ver a Jesús en medio de ellos vivo hablándoles. No, esos se fueron de para atrás. Entonces los discípulos decían, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y irrefutables, apareciéndose durante 40 días, un mes y 10 días. Hechos capítulo 1, versículo 3. Todo eso se regó y el apóstol Pablo dijo que Cristo había resucitado en forma categórica
y apareció a Pedro, el mal llamado primer papa católico de la historia, porque históricamente no hay evidencia, no hay pruebas de que de que Pedro fue el primer papa de la iglesia. Esto es un invento, un mito. Y después se le apareció, después de Pedro, a los 12. Y después se le apareció a más de 500 personas a la vez. Y después le apareció a Jacobo el incrédulo. Después a todos los apóstoles. Y Pablo dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, narró el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 5 al 8. Tengan en cuenta cómo fue de abundante, de abrumador el testimonio de muchas personas que dijeron, yo lo vi, yo estaba ahí cuando él apareció. Entonces, y muchos una y otra vez, durante un mes, no fue un día y no más, un mes y 10 días. La regla de la Biblia era que en la boca de 2 o 3 testigos, aquí habían cientos de testigos. Más de un hombre había sido condenado a muerte por el testimonio de 2 o 3 testigos, según la ley. Ahora, solo se requerían en el Sanedrín 12 bocas para llegar a un acuerdo en un jurado para resolver un caso particular importante. Aquí aparecen cientos de testigos oculares que todos concordaban diciendo que Jesús resucitó entre los muertos. Ni una persona apareció diciendo que había visto el cadáver de Cristo, está en tal casa, en tal valle, escondido entre el monte, sino que la gente decía que después del tercer día tampoco pudieron contradecir ninguna de las pruebas. Y eso se regaba como pólvora. Entonces el testimonio de más de 500 personas, fuera de los discípulos, los testigos oculares que habían tocado a Cristo Jesús, imagínense, vieron las marcas de los clavos en sus manos y sus pies, lo vieron comer, tuvieron comunión con él por 40 días. Fue algo espectacular. Este testimonio era una evidencia muy fuerte que cualquier caso necesitaría, por ejemplo, ante una corte norteamericana o ante cualquier otro juez o tribunal del mundo para derribarlo. La evidencia era tan abrumadora que solo aquellos que rechazaban y los escépticos que no querían creer y no revisan la evidencia, pues la rechazaban. A mí no venga con esos cuentos de que Cristo resucitó. Que hoy en día todavía hay esa gente incrédula, escéptica, que dice que Dios no existe. Y la Biblia los condena como necios. Entonces no se extrañe que la Biblia declara que Jesús se presentó vivo después de su pasión con muchas pruebas que no dejaban duda, indubitables. Hechos capítulo 1, versículo 3. Y como decía el apóstol Pablo, pues esto no se ha hecho en algún rincón, Hechos 26, 26. Entonces, la segunda prueba, que es el sepulcro vacío y los cientos de testigos oculares, son una evidencia muy fuerte de la resurrección de Cristo entre los muertos. Pero hay más. Ahora analicemos la tercera prueba, la tercera evidencia de que Cristo resucitó. El martirio de los apóstoles. Yo pregunto, si la resurrección era una mentira, ¿por qué cada uno de los apóstoles murió por predicar a Cristo? ¿Por qué los apóstoles no solo continuaron predicando la resurrección de Cristo, sino hasta que murieron en vez de negarla? Y uno de los apóstoles dijo, ¿por qué es necesario decir lo que hemos visto y oído? Los azotaron, los amenazaron, les prohibieron. Ahorita le doy una lista de cómo murieron la mayoría de los apóstoles, por no decir todos. Así que cada uno de los apóstoles, con la excepción del apóstol Juan, que fue torturado y exiliado a la isla de Palmo, la mayoría tuvieron muertes terribles, horribles, agonizantes. ¿Por qué?
porque predicaron a Cristo que había resucitado de entre los muertos. Hoy se predica que Cristo bendice, que prospera, que se asienta en la cama de Julano, pero son hechos aislados. Entonces esto es vital para que usted crea que sí Cristo resucitó y se presentó ante muchos testigos. En la historia de la psicología del ser humano, nunca se ha sabido que una persona estuviera dispuesta a morir por lo que ella sabía que era una mentira. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios permitió que los apóstoles y la iglesia primitiva pasaran por terribles sufrimientos, por torturas increíbles? Tenemos que ver la fidelidad, el carácter y la muerte de esta gente, la mayoría de las cuales sellaron su fe muriendo, orando y cantando en los circos romanos y en las orillas de los caminos crucificados. Entonces los hombres morían o van a morir por lo que consideran que es una verdad, pero los hombres no están dispuestos a morir por una mentira. Entonces les voy a dar la lista de cómo murieron los apóstoles, los testigos de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Primero está el apóstol Pedro. Pedro fue azotado durísimamente y luego lo crucificaron de cabezas y murió. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X, torturado duramente. Jacobo, el hijo de Zebedeo, fue decapitado, le cortaron la cabeza. Juan, a él lo pusieron en un caldero con aceite hirviendo, qué cosa tan espantosa, qué sevicia y qué odio. Y como no murió, fue desterrado a la isla de Patmos. Felipe lo azotaron y después lo crucificaron. Sufrió terriblemente. El apóstol Bartolomé lo despellejaron vivo y luego lo crucificaron. Ah, qué odio hacia Cristo. El gran Mateo murió decapitado. Jacob, el hermano del Señor de Jesús, lo arrojaron desde el techo del templo, más o menos de 3 o 4 pisos de altura. Y como quedó vivo, lo mataron a pata y puño, a golpes. El apóstol Tadeo también fue asesinado a punta de flechas. Marcos fue arrastrado hasta que murió. Lo desollaron arrastrándolo por los caminos. Pablo murió decapitado. Lucas fue que colgado en un árbol de olivo y Tomás fue atravesado por muchas lanzas y no contentos con eso, lo tiraron a las llamas de un horno para asegurarse de que tenía que morir. Estos hombres sufrieron terriblemente, sus esposas, sus hijos, sus madres, una cosa execrable. ¿Y por qué hacían eso con ellos? Porque simplemente decían que Cristo resucitó de entre los muertos. Y los hombres no mueren por lo que no han visto y por lo que saben que es mentira. Pero ellos vieron a Cristo después de que resucitó, comieron con él, lo tocaron, lo miraron. Y eso los revitalizó en la fe. Y esa fue la razón por la que sus enemigos los torturaron hasta la muerte en medio de grandes agonías. ¿Todo por qué? Porque proclamaban, Cristo ha resucitado de los muertos. Y hoy todavía yo proclamo, Cristo ha resucitado de los muertos y el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, hay como una especie de estribillo en ese tiempo que decían, en la orilla Pedro lo vio, comió con él por el mar. Jesús dijo, antes muerto él, Pedro, ¿me amas a mí? El que murió vive otra vez, el que murió vive otra vez. Los fríos lazos de la muerte rompió y el que murió vive otra vez. Por eso los mataban, los quemaban vivos, los estrangulaban, los levantaban a piedra, porque estos hombres cambiaron de una incredulidad y una cobardía, se convirtieron en mártires sin miedo que con gusto daban la vida por Cristo, porque lo vieron que resucitó del sepulcro y sus vidas cambiaron. Así que algunas personas que vieron que Cristo resucitó
Pues dudaban, ¿cómo así que resucitó? Muéstrame esto, yo voy a averiguar cómo es el chisme. Y después llegaron a los pies de Cristo, Cristo que resucitó. Y se cumplió la palabra que dijo el mismo Cristo. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso está profetizado en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Jesús dijo que ni una sola coma ni una tilde de su palabra pasaría. Lo que dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces usted puede conocer a Cristo resucitado, si quiere conocerlo. Usted se puede esforzar a entrar por la puerta estrecha, por el camino, la verdad y la vida, que es Cristo, que no es una religión. Es el Hijo de Dios y está sentado a la diestra de Dios Padre y vive por la fe en el corazón de millones de personas como a las que le hablo. Entonces, cuando usted venga a Cristo, todos sus pecados son expiados y limpiados por su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y ahí es cuando usted nace de nuevo, es santificado, es justificado y viene el Espíritu Santo por usted y lo llena. Y de ahí para allá le toca a usted escudriñar, buscar y cumplir literalmente lo que dice José 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Entonces, por eso hay misioneros como los hoy en día en los países de la media luna, en el Medio Oriente y en la China Cobo, que son perseguidos a muerte y torturados porque les pillan 3 o 4 letras de un texto. Con eso tienen para que los torturen durante 15 años en campos de concentración. Eso está pasando. Entonces, recuerde que Cristo dijo que los peores enemigos serán los de su propia casa. Así que no se extrañe que se levante contra usted su pareja, sus hermanos, sus compañeros de trabajo, sus vecinos, su tío, su compadre, su nieto, su primo. ¿Por qué? Porque la gente odia el mensaje de la cruz y saber de esas 3 pruebas de la resurrección de Cristo que se las acabo de dar. Así que mi oración es que usted venga a los pies de Cristo, se arrepienta y nazca de nuevo. Fue un placer estar con ustedes. Que Dios me lo bendiga. Si tiene dudas al respecto, llámeme 310-876-2900. Código 57 si vive en otro país. Así que mi amigo, que Dios me los bendiga. Y recuerde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios le guarde y que esté muy bien. Y comuníquese con mi canal Edgardo Hernández Pastor en YouTube. Suscríbase al canal y puede ver y descargar todos los videos gratis. Pura Biblia. Sola palabra como le acabo de hablar. Otros videos con mucha Biblia. Son programas bibliocéntricos, cristocéntricos, sin interés económico. Y si usted quiere crecer, conocer y madurar y tener discernimiento, vea este canal. Si busca un canal aguadepadela que lo halague y le alcahuete su pecado, no vaya al canal de Edgardo Hernández Pastor, así se llama. Entonces, que Dios me lo bendiga y como decía, hasta la vista, baby.